Las almas gemelas es un concepto relacionado entre dos personas y el destino. Las almas gemelas son personas que tienen una conexión profunda de amor, de confianza y de respeto. O sea, no tiene que ser amor carnal, tiene que ser amor fraterno, para que te quede claro. Amor fraterno, o sea, amor fraternal, confianza y respeto. Se cree que se originan antes de nacer y algunos tienen estos convenios que prometen encontrarse en esta vida para vigilar de alguna forma una de la otra. Si ustedes tienen un amigo, una amiga, pues que entre ustedes nunca puede pasar nada. Pero sin embargo, siempre uno está al pendiente del otro. Y hay respeto, hay fraternidad, hay confianza. Y digo fraternidad porque es un amor fraternal. O su pareja, que no es igual que el hilo rojo, que el hilo rojo lo voy a dejar hasta el último para que vean. Ahora, ¿qué son las llamas gemelas? Entonces vamos desglosando. El alma gemela puede ser tu pareja, puede ser tu amigo, tu amiga, y de una forma desinteresada siempre va a estar cuidando por toda tu vida el uno del otro. Hay amor fraterno, hay fraternidad, hay confianza y hay respeto. ¿Qué son las llamas gemelas entonces? Las llamas gemelas son una misma alma que se divide en energía masculina y femenina. Se cree que las relaciones entre llamas gemelas son intensas y espirituales, que reflejan muchas veces sus heridas, sus miedos, sus sombras y sus luces. Una llama gemela puede ser, las almas gemelas siempre normalmente es hombre, mujer, masculino, femenino. Y la llama gemela pueden ser dos amigos o dos amigas. Y no vayan a pensar que tiene que ver algo con relacionarse íntimamente con personas de su mismo género. No. Estoy hablando a nivel espiritual. Lo que pasa que poseen la dualidad, pero de la misma alma. Esa es la diferencia de la llama gemela. O sea, la llama gemela es el mismo, pero por ejemplo, Rocío Santoyo o Polly Prince tiene los dos géneros. Las dos energías, claro está, de los dos géneros, quise decir. La energía de los dos géneros. En lo personal, yo también tengo las dos energías. Tengo la masculina y tengo la femenina. Poli tiene la masculina, tiene la femenina. Rocío Santoyo tiene la masculina y tiene la femenina. Pero esas son del mismo género. ¿Sí? Entonces, estas llamas gemelas, como son muy intensas y son muy espirituales, se complementan las inseguridades, los miedos, o sea, ya se conocen. A lo que voy es esto. Las llamas gemelas ya se conocen. Ahora vamos a hablar de las llamas afines. Las llamas afines son dos personas que tienen una conexión muy especial más allá del espacio-tiempo, que han estado juntas en vidas pasadas y que se reencuentran como padres,
hermanos, hijos o parejas. Esas son las llamas afines. Las almas afines son reencuentros de otras vidas pasadas, ya sea en padres, hermanos, amigos o parejas. Entonces, las almas afines son reencuentros de vidas pasadas. Grábenselo bien, o si no me acuerdan. Ahora bien, las almas gemelas no es igual que el hilo rojo. Las almas gemelas es como un amor desinteresado, es una fraternidad. Es algo que te llena de confianza y sobre todo de respeto. Las almas gemelas por lo regular no terminan siendo matrimonios, sino es alguien que es fraterno contigo, que te estima o te quiere desde el alma. Es eso. Es como un convenio, que siempre estás al pendiente de ti. Las llamas gemelas son las personas que tienen la dualidad, o sea que son iguales. Son nuestros amigos o consejeros. Las llamas gemelas son relaciones muy intensas, pero realmente están muy compenetrados a nivel espirituales y comparten miedos, inseguridades y todo lo demás. Esos son las llamas gemelas. Y ahora sí, el hilo rojo, no. El hilo rojo es otra cosa. El hilo rojo, bueno, para empezar, viene de una leyenda japonesa, pero se dice que es más allá de las almas gemelas. Porque el hilo rojo, no importa en qué circunstancia estén, no importa si son diferentes extractos sociales, no importa si siempre es, en este caso, de diferentes razas, diferentes ideologías, pero el alma a nivel álmico y por supuesto a nivel espiritual va a haber esa fusión. No importa que uno sea rico y el otro sea trabajador, pero en el alma, y el hilo rojo es tan perfecto, que no hay cavidad entre personas del mismo sexo. O sea, es diferente que las llamas gemelas. O sea, las personas que poseen el mismo sexo no pueden tener el hilo rojo, dicho con todo respeto. Ya con esos problemas que hemos tenido al respecto, pues ya no sabemos ni cómo expresarnos. El alma gemela no importa el estado físico, sino que es del alma. Es desde las entrañas del alma en donde se fusionan y son los compañeros de siempre y para siempre. Y nunca, jamás, nada ni nadie podrá separarlos. Incluso se llega a dar el caso de que nosotros que estamos vivos acá, nuestro hilo rojo está en otro plano, ya se adelantó, ya se atrasó. Entonces, ese es el tema. O sea, en el hilo rojo todo es perfecto, todo es armonía. ¿Se han dado cuenta que hay parejas que si tiene un problema, una pareja, el otro la absorbe como propia? O una mujer, si tiene un problema, incluso físico, una persona, ¿lo tiene la otra persona? Porque están totalmente compenetrados. Cosa que es muy diferente con el alma gemela. Porque en el alma gemela sí tienen confianza, sí tienen respeto, tienen un amor, pero es un amor fraterno, es una atracción, pero bastante fraternal. Y a veces se llegan a encontrar en otras vidas, a veces, las almas gemelas, pero nunca van a poder ser pareja, y esa es la mayor confusión del hilo rojo. Entonces, para ir desglosando, el alma afín son reencuentros álmicos
de vidas pasadas. Las almas afines, encuentros kármicos, encuentros álmicos de vidas pasadas. Las almas gemelas es el amor desinteresado, siempre honesto, muy fraterno, de confianza y respeto en toda la extensión de la palabra. Pero si hay un matrimonio como almas gemelas, sí pudiera darse algún conflicto. Las llamas gemelas son las llamas que poseen el mismo sexo, o sea, tienen la dualidad. Hagan de cuenta que son nuestros espejos, las llamas gemelas. Vuelvo a repetir, ¿alguna vez han conocido una persona que son tan iguales que a ustedes, que nosotros, que de entrada nos cae mal? Porque no soportamos que alguien sea igual. O sea, a ellas no le podemos decir nada porque pues, nos conoce perfectamente bien porque somos iguales. Esas son las llamas gemelas. Y el hilo rojo, no importa qué circunstancia, es la fusión total en el amor del alma. Y cuando alcancen la esencia crística, entonces estará fusionando en la esencia crística de los dos. Y ellos estarán siempre, el hilo rojo siempre estarán juntos. Y vivirán por siempre y para siempre. Y de ahí viene, dice, y fueron felices para siempre. No hay otra opción. Entonces son 4 contextos. Alma gemela, almas afines, llamas gemelas e hilo rojo, que son diferentes todos.